se, se efectuará un análisis en esta situación correspondiente a dos masas vinculadas por un hilo, en el cual una se encuentra sobre un plano inclinado y la otra se encuentra vertical. Idea que hay que ir repasando y practicando. El hilo lo que hace es transmitir la fuerza desde un punto al otro. Únicamente eso, se considera sin masa, un hilo muy livianito. Lo que vamos a hacer y marcarnos acá como objetivo es primeramente determinar la aceleración del sistema. Eso primeramente. Ahora, para eso podemos, tal vez quede más práctico, representar tensión oblicua y hacia arriba, la fuerza con que el hilo ejerce el bloque; normal, la fuerza con que el plano ejerce el bloque, perpendicular a la superficie de apoyo. Si está inclinada la superficie de apoyo, está inclinada la normal con respecto a la vertical, hay un cierto ángulo. Y el vector peso, el peso de la masa. La fuerza la sacamos y la representamos desde el centro del cuerpo acá. También tenemos la fuerza de rozamiento, que si este sistema se desplaza, se mueve, el bloque con respecto al plano inclinado se mueve aceleradamente o a velocidad constante, fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento. Ahora, lo que normalmente se hace para tener más despejada la situación es imaginarse concentradamente la masa del cuerpo en un punto. Se la considera una masa puntual y se representa la tensión, el peso de la masa, la normal, y voy a hacer un poquito exagerado, la fuerza de rozamiento acá. Y acá tenemos la tensión T. Entonces, vamos a efectuar la descomposición del vector peso. Nosotros trazamos dos ejes como referencia. Siempre van a existir ejes de referencia. Hacemos una proyección, acá tiene que haber 90 grados, y acá hacemos otra proyección y tiene que haber 90 grados. Aunque no esté a escala, que más o menos bastante bien veamos los 90 grados. Y acá tenemos la componente del peso en el eje de las Y, y acá tenemos la componente del peso en el eje de las X. Entonces, ahora pasamos a la masa 2. Tenemos la fuerza con la que el planeta Tierra atrae a la masa, que es el peso de la masa, y la tensión T. También lo conceptualizo como un punto, como una masa puntual, y trazo peso 2 y tensión T. El valor de la tensión es la misma porque es el mismo hilo y a cada
a cada punto que va constituyendo el hilo, la tensión es igual. Ahora se van a calcular las componentes del peso en el eje Y, que se determina mg, que es el peso. Peso es masa por gravedad. Mg por el coseno del ángulo del plano de inclinación. Después peso en x. El peso por el seno del ángulo de inclinación. La fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento cinético, por la fuerza normal. Ahora, la fuerza normal se equilibra con la componente del peso en el eje Y. Tienen exactamente el mismo módulo. Y tienen sentidos opuestos, y tienen la misma dirección, y tienen el mismo punto de aplicación. Se aplican sobre el mismo cuerpo. Por lo tanto, se anulan sus efectos. Y por lo tanto, dicho sea de paso, no constituyen un par acción-reacción porque el punto de aplicación es sobre el mismo cuerpo. Entonces la fuerza de rozamiento queda el coeficiente de rozamiento 0,3. La expresión para poder calcular la normal es mg coseno del ángulo del plano inclinado, porque es la expresión de la componente del peso en el eje de la Y. Entonces ahora sustituimos los valores para esta primera situación y tenemos masa. Esta es la masa de que está en el plano inclinado, es la 1, o sea que queda 2 por 9.8 por coseno de 35 da 16 newton. Después tenemos por seno de 35, 11,2 newton. Y después tenemos acá la fuerza de roce. La componente del peso en el eje Y dio 16 newton, o sea que este valor es 16, por lo cual queda 16 por 0,3, que es el coeficiente de rozamiento cinético, lo cual da 4,8 newton. Ahora se determina el peso de la masa 2, y el peso de la masa 2 es valor de dicha masa por la aceleración gravitatoria, lo cual nos da 49 newton. Entonces, una vez que tenemos armado a esto se le llama diagrama de cuerpo libre, porque como que uno queda libre totalmente del cuerpo, lo representa con un punto, entonces puede observar los vectores fuerza, que es con lo que uno trabaja. Y opera. Ahora, para continuar tenemos que, si el sistema está constituido por dos bloques, vamos a tener dos ecuaciones. Este sistema se acelera oblicuo y hacia arriba, o sea que es mayor el módulo la tensión. Entonces nos queda tensión menos fuerza de rozamiento es igual a masa 1 por aceleración. Tengamos presente que siempre estamos trabajando con la ley fundamental de la dinámica o segunda ley, fuerza neta igual m por a. El módulo de la fuerza neta es la diferencia de estos dos módulos porque los sentidos son opuestos y las direcciones son las mismas. Se le atribuye el nombre de vectores colineales porque están evidentes en la misma línea. Co quiere decir igual, lineal línea, o sea, colineal igual línea, ambos vectores. Para este otro bloque tenemos, si se acelera hacia abajo,
vertical hacia abajo tenemos peso del bloque 2 menos la tensión igual a la masa del bloque 2 por la aceleración. Otra cosa importante a tener presente que se está analizando un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto implica que la aceleración es constante. Ahora, continuando con estas ecuaciones, lo más práctico acá es sumarlas porque tenemos una tensión positiva y una negativa. Con el mismo valor se restan y se anulan. Y acá nos queda peso de la masa 2 menos fuerza de rozamiento de la masa 2 cinética, porque hay movimiento relativo entre la masa y el plano. La masa se mueve en relación o con respecto al plano, entonces hay movimiento, y si hay movimiento se asocia con la palabra cinética, entonces el coeficiente de rozamiento es el cinético. ¿Por qué lo digo? Porque si está todo quietito acá el bloque con respecto al plano y nada se mueve, el coeficiente de roce es estático, pero que tienen diferentes valores. El coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Ahora sumamos masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Lo pongo acá como referencia. El mu, que es el coeficiente, puedo poner una E, estático, es mayor que el coeficiente cinético, que se representa con una K. Y los coeficientes tienen los valores entre 0 y 1. El mínimo 0, nulo, y el máximo 1. Que puede ser 0,2, 0,3, 0,4. El peso de la masa 2 está calculado acá a 49 newton, menos la fuerza de rozamiento, 4,8 newton. La masa 1, 2 kilogramos. Acá factorizamos, sacamos de factor común la aceleración, pues está en ambos términos, entonces se suman las masas, que queda 5 y 2, 7 kilogramos. Por lo cual, cuidado que faltó una cosita acá. Acá nosotros tenemos fuerza de rozamiento opuesta al movimiento, pero también tenemos la componente del peso en el eje de las X. Entonces tenemos fuerza de rozamiento menos la componente del peso en el eje de las X es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces ahora tengo que corregir esto de acá. Sumando lo que queda del lado izquierdo del signo de igual, peso de la masa 2 menos fuerza de roce de la masa 1 menos componente del peso en el eje de las X de la masa 1. Si nosotros atribuimos signo positivo, oblicuo y hacia arriba, entonces atribuimos signos negativos lo que está en sentido opuesto. Siempre, obviamente, el negativo va a indicar que está opuesto a otro vector. Y acá sí nos queda masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. El peso de la masa 2, 49 newton, menos la fuerza de rozamiento, 4,8 newton, menos la componente del peso en el eje de las X, 11,2 newton, es igual, saco de factor la aceleración y después simplemente es hacer cálculos nada más. Queda 49 menos 4,8 menos 11,2 dividido 7 y nos da 4,7 metros por segundo al cuadrado.
que la aceleración tenga una unidad de 4,7 módulo, ¿no? Metros por segundo al cuadrado, que nos transmite que nosotros como información que la velocidad instantánea se modifica en 4,7 metros por segundo por cada segundo de tiempo que transcurre. O sea que en el segundo número 2, en el intervalo de tiempo, va a tener el doble. En el segundo número 3, la velocidad instantánea va a ser el triple. En el segundo número 4, el cuádruple, y así sucesivamente. Una aceleración constante implica un ritmo de cambio de la velocidad en la misma cantidad por unidad de tiempo, y la unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo. Lo pongo chiquitito acá. Nosotros trabajamos con el sistema internacional, y dentro del sistema internacional está el sistema MKS. La M significa que todo debemos expresar el metro, la K todo en kilogramos, las masas, y los tiempos en segundos.